Agradecemos ahora, as we come again to this time of studying the Word of God, mientras venimos otra vez a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. we pray your blessings and anointing, Oramos, Señor, que tú nos bendigas y nos unjas both to speak and to hear, para hablar y para oír, and the Word of the Lord have free course among us, y que tu palabra, Señor, tenga libertad entre nosotros and find a rich place in our heart. y encuentre un lugar fructífero en nuestros We bind corazones. every hindering spirit Atamos todo espíritu de oposición in the name of en Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now we continue with our thought of revival, Continuamos con nuestro pensamiento sobre el discipulado. and this lesson, the courageous disciple, number one. Number two. Y ahora vamos a ver el discípulo valiente, la parte 2. This lesson number. Lección número 2. We're dealing with this thought of a disciple. Estamos tratando sobre este pensamiento del discípulo. What we are to make as a church. Lo que nosotros debemos hacer como iglesia. What is the final product supposed to be? ¿Cuál se supone que tiene que ser el producto final? So we begin the second part of the courageous disciple. Así que comenzamos la segunda parte del discípulo valiente. And we made this statement in the beginning, and we'll repeat some things here to help us to catch the thought again. Y como hemos dicho al comienzo, vamos a repetir algunas cosas de la clase pasada para poder otra vez empezar esto. The church is not out to make converts but disciples. La iglesia no tiene que hacer convertidos, sino discípulos. And in the last lesson we were saying that one of the chief marks was courage. Y en la última lección dijimos que una de las marcas más evidentes era la valentía. It takes more courage to be right than about anything else. Se necesita más valentía para estar en lo cierto que casi para cualquier otra cosa. And it sure takes a lot of courage in this hour. Y de hecho se necesita más valentía aún en esta hora. In the midst of this ecumenical atmosphere, En medio de esta atmósfera ecuménica, where men are trying to make everything the church, en donde los hombres tratan de hacer de todo la iglesia, the neo-Pentecostals joining themselves with others, los neopentecostales uniéndose a otros, a sí mismos, playing down the truth of God. reduciendo la verdad de Dios. Takes a lot of courage to be right. Se necesita mucha valentía para estar en lo correcto. What it amounts to is a cheap grace, Lo que esto agrega entonces es una gracia barata, and the disciple must stand up against this. y el discípulo tiene que estar de pie en contra de esto. Cheap grace, as we said, is being sold in the marketplace. La gracia barata, como decíamos, se vende en el mercado. The sacraments, forgiveness of sin, Los sacramentos, el perdón de pecados, baptism, the consolation of faith, el bautismo, las condolencias de fe, are being thrown away at cut-rate prices. están siendo rematadas a precios de oferta. The modern church preaches a heaven without a hell, La iglesia moderna predica un cielo sin infierno, communion without discipline, comunión sin disciplina, church membership without the fruit of righteousness. membresía sin frutos de justicia. Now, caught up in this tide of things, Ahora bien, atrapado dentro de esta marea de cosas, the church has become frightened. la iglesia se ha asustado It seems the whole world seems to be going this y direction, parece como si todo el mundo hubiera ido en esta dirección. and she's afraid of offending, therefore she doesn't preach the full gospel. Y ahora la iglesia tiene miedo de ofender, por lo tanto no predica el evangelio completo. But there is going to be in this end time Pero va a haber en este último a tiempo remnant of people un remanente de who pueblo stand for the truth of God. que esté de pie por la verdad de Dios. God will have a vessel Dios tendrá una vasija through which he can proclaim and display Christ. a través de la cual él pueda proclamar y proyectar a And Cristo. he will do it without the mixture that we're seeing today. Y lo hará sin esta mezcla que vemos ahora. That church must say to people, Esa iglesia tiene que decirle al pueblo: you cannot live like the devil ustedes no pueden vivir como el and diablo have the presence of God. y tener la presencia de Dios. Those disciples in those early years Esos discípulos en los primeros años were not afraid to lift their voices against that which is false, no tenían miedo de levantar sus voces contra aquello que era falso, because their dedication was not to success porque la dedicación de ellos no era al éxito, but to the Lord Jesus sino al Christ. Señor Jesucristo. Grace is represented La gracia es representada as the church's inexhaustible treasure. como el tesoro inagotable de la iglesia.
She acts as though she can shower the blessings without question. Ella actúa entonces de tal forma que ella puede bañarse de las bendiciones sin preguntar. We said I think in the last lesson, Hemos dicho, yo creo en la última lección, today we'll print books, call it Bible, que ahora imprimimos libros que le llamamos Biblias, in which all we have is the promises of God. en donde todo lo que hay es las promesas de Dios. I knew one such evangelist Yo una vez conocí un tal evangelista who was selling those and called them Bibles. que estaba vendiendo estos libritos con solo las promesas y la llamaba He Biblia. asked me, what do you think of this? Y él me preguntaba, ¿qué piensa usted de esto? I said, I think you're in a big trouble with God. Yo le dije, yo pienso que usted está en un gran problema con Dios. He said, if you take anything away from this book, Yo le dije, si tú te quitas algo de este libro, then I'll take your name from the book of life. entonces yo voy a quitar tu nombre del libro de la It vida. takes great courage to be a disciple of God Se necesita gran valentía para ser un discípulo de Dios in this wicked and perverse generation. en esta generación pervertida y maligna. And it is into this that we've been called. Y es a esto que hemos sido llamados. When you find the people Cuando tú encuentras un pueblo that'll take the promises of God out of context, que va a tomar las promesas de Dios y sacarlas de su contexto, in Exodus 15 and 26 you have, en Éxodo 15, 26 ustedes tienen, I am the Lord that healeth thee. yo soy Jehová el que te sana. But God is not man's healer if he's not his Lord. Pero Dios no es el sanador del hombre si es que no es su Señor. So preceding that promise to be a healer, Así que precediendo esa promesa de que Él es el sanador, God said, if you obey my commands, Dios había dicho que si ustedes obedecen mis mandamientos y guardan mis estatutos, then I'm your Lord. entonces yo soy el Señor. But if you and I will not obey the commands of God, Pero si ni tú ni yo obedecemos los mandatos de then he's Dios, certainly not our healer. entonces ciertamente Él no es nuestro sanador. Now this cheap grace does not fix limits. Ahora bien, esta gracia barata no tiene límites. It does not place the responsibility of obedience upon the believer. No pone la responsabilidad de la obediencia sobre el creyente. Just come, accept Jesus as your Savior. Solo ven, acepta a Jesús como tu Salvador. Make him a part of what you are. Hazlo parte de lo que tú eres. Live any way you like. Vive como te dé la gana. And the Lordship of Christ Y el señorío de Cristo seems to be something that's optional with it. aparentemente es algo que se puede decir que es opcional. But that narrow gate Pero esa puerta estrecha isn't 10 years down the road. no está a 10 años más allá del camino. That's where you get in at. Es ahí donde tú entras. Straight is the gate, Dice, estrecha es la puerta and narrow is the way, y angosto el camino. and few there be that find Y it. pocos son los que la hallan. Now the essence of grace is Ahora bien, la esencia de la gracia es that the price has been paid in advance. que el precio ha sido pagado por adelantado. And because it's been paid, Y a causa que ha sido pagado, everything can be had for nothing. todo puede ser recibido por nada. That is a message that's being sounded in this hour. Ese es el mensaje que está siendo ahora predicado en este So momento. cheap grace as a doctrine or principle, Así que la gracia barata como una doctrina o principio, the forgiveness of sin proclaimed as a general truth, el perdón de pecados proclamado como una verdad general, and the love of God taught as a human conception of God. y se enseña ahora el amor de Dios como una concepción humana de Dios. This is the essence of idolatry. Esta es la esencia de la idolatría. When men imagine things about God, Cuando los hombres imaginan cosas acerca de Dios then act like those things are so. y luego actúan como que esas cosas son reales, That's mental idolatry, eso es idolatría mental and it will not be tolerated by God. y no va a ser tolerada por Dios. All you and I can know about God Todo lo que tú y yo podemos saber acerca de is Dios in the Lord Jesus Christ. está en el Señor Jesucristo. We're not allowed to conjure up thoughts about God. No va a permitir estos pensamientos inventados acerca de Dios. He is not a God of our imagination. Él no es un Dios de nuestra imaginación. He is the living God, Él es el Dios viviente. and we find him perfectly formed in the Lord Jesus Y Christ. lo encontramos perfectamente formado en el Señor Jesucristo. Jesus said that love is more than the ambiguous thing Jesús dijo que el amor es más que una cosa ambigua that the world talks about. que el mundo nos enseña. If you love me, keep my commandments. Si me aman, guarden mis mandamientos. Love is doing.
El amor es hacer. Love is not a thing. El amor no es una cosa. Love is what we do. El amor es lo que hacemos. And Jesus said love is obedience. Y Jesús dijo que el amor es obediencia. If you love me, you go where I want you to go. Si ustedes me aman, ustedes van a ir donde yo quiero que ustedes vayan. And you do what I want you to do. Y harán lo que yo quiero que ustedes So hagan. the essence of idolatry Así que la esencia de la is idolatría to imagine what God is like, es imaginar cómo luce Dios. then act like that's so. Y luego actuar como si esto fuera cierto. Now, an intellectual assent to these presuppositions of the human mind, Ahora bien, una realidad intelectual a estas presuposiciones humanas, as we've come to believe that's all that's necessary hemos venido a creer que esto es todo lo necesario to secure forgiveness of sin. para poder asegurar el perdón de pecado. In such teaching, En tales enseñanzas, the world finds a cheap covering for its sin. el mundo encuentra una cobertura muy barata para su A pecado. man can preach almost anything, Un hombre puede predicar casi cualquier cosa and the public will stand with him. y el público va a estar de pie con él. But you let that man speak out against religion, Pero que ese hombre se pare y hable en contra de la religión. and there'll be an outcry. Y va a haber un clamor. I've been thrown off of television stations. Yo he sido echado fuera de estaciones de televisión. Some of them call themselves religious television Y algunos se llamaban estaciones televisivas religiosas. because I've dealt with this one truth. Porque yo traté y expuse esta verdad. God will not allow a mixture. Dios no va a permitir la mezcla. This pure grace of God Esta gracia pura de Dios is all that God will allow. es todo lo que Dios va a permitir. You cannot mix Pentecostalism and Romanism Ustedes no pueden mezclar el pentecostalismo y el and romanismo have God to smile upon it. y luego hacer que Dios sonría sobre esto. The Apostle John said God hates every false way. El apóstol Juan dice que Dios aborrece todo camino falso. But when you speak against false religion, Pero cuando tú hablas en contra de la religión falsa, you're dealing with the world's sacred cow. estás tratando entonces con la vaca sagrada del mundo. And you'll find yourself with great problems. Y te encontrarás a ti mismo con muchos problemas. James Robinson, an American evangelist, James Robinson, un evangelista americano, preached against homosexuality on a television station in Dallas, Texas. predicó contra el homosexualismo en una estación de televisión en Texas. And the management of the station removed his program. Y la directiva de la televisión simplemente quitó su programa. But people, churches, Pero la gente, las iglesias, preachers los predicadores, fill pages of a newspaper, llenaron páginas de un periódico thousands of signatures, con miles de firmas and they sent a message to the station. y enviaron un mensaje a la estación. If you don't put him back on, we'll not listen to the station. Si ustedes no ponen otra vez a este predicador, no vamos a volver a oír esta estación. They put him back on. Entonces otra vez lo pusieron. You can preach against homosexuality, Ustedes pueden predicar en contra del and homosexualismo there'll be people who stand with you. y va a haber gente que se pare de pie contigo. But let that same man speak Pero que ese mismo hombre hable against false religion, en contra de la falsa religión and he'll find himself alone. y lo vas a encontrar solo. Thank God they stood up against that. Gracias a Dios que ellos se pusieron en pie en contra de esto, But it takes more courage to rise up pero se necesita más valentía para and levantarse speak out against the cheap grace of this y hour hablar en contra de la gracia barata que existe en estos tiempos, than it does to stand against perversion. que lo que se necesita para estar de pie en contra de la perversión. Because somehow, Porque de alguna in forma, the end of every age, al final de todos los siglos, we want to make all religion good. queremos que todas las religiones sean buenas. The Pope El Papa met with Islam se unió con con los musulmanes and said to them, we serve the same God. y de pronto se sentaron en una mesa y dijeron, servimos al mismo Dios. I believe that. Yo creo eso. They serve the same God. Ellos sí sirven al mismo Dios. But that's sure not the God you and I serve. Pero de hecho ese no es el Dios que tú y yo servimos. But we're seeing the thing homogenized today. Pero vemos que esta cosa está siendo aumentada ahora. Everything is being brought in under this umbrella of Christianity. Todo esto está siendo atraído bajo este paraguas del cristianismo. If you just add Jesus to it, Si tú solo agregas Jesús a eso, Islam says they believe in Jesus. el Islam dice que ellos creen en Jesús, They don't believe he's God. no creen que es Dios, They just believe that he's like Muhammad, a prophet. solo creen que es como Mahoma, un profeta. But because they'll add him into the context, Pero a causa de que ellos lo agregan a su contexto, then the world wants to call it Christian. entonces el mundo ya los quiere llamar a ellos cristianos. Here today, you're listening to everybody's about born again. Hoy en día todo el mundo dice que ha nacido de nuevo, You just talk to people. solo les hablas a las personas.
Religious television said La televisión religiosa dijo that there were 60 million born-again believers in America. que habían 60 millones de creyentes nacidos de nuevo en Estados If Unidos. that were true, Y si eso fuera verdad, we'd already be in the millennium. hace rato que hubiéramos llegado al milenio. There may be 60 million people Quizás hay 60 millones de personas who go to church once a month, que van a la iglesia una vez al mes. but there's surely no 60 million born-again people. Pero de hecho estos no son 60 millones de creyentes nacidos de nuevo. A born-again believer Un creyente nacido de nuevo is a vital force on this earth. es una fuerza vital en esta tierra. He is a new creation. Él es una nueva creación. Christ lives within that person. Cristo vive en esa persona. You cannot have 60 million Christians in a nation Ustedes no pueden tener 60 millones de cristianos en una nación without there being a restraint on evil. sin que haya una restricción al mal. That many people with Christ living in them Esa cantidad de gente con Cristo viviendo en ellos, are surely going to be a light to that world. de hecho van a ser una luz a ese mundo. And men love darkness Y los hombres aman las because tinieblas their deeds are evil. porque sus obras son malas. The truth is, La verdad es society has gone to hell faster que la sociedad se está yendo al infierno más rápido in the last decade or two than any other time in my life. en la última década o dos que en cualquier otro tiempo en toda mi vida. Yet we have more religion Sin embargo, ahora tenemos más than we've religión ever had before. que nunca antes. I read in the Reader's Digest Leí en el libro de selecciones that 1 in 10 have become homosexuals que 1 de cada 10 se ha convertido en in homosexual the last 20 years. en los últimos 20 años. At the same time, Y al mismo tiempo, religion has increased 100-fold. la religión ha aumentado a un 100 por 1. There's more religious broadcasting Ahora hay mucho más medios de comunicación in religiosa 7 days in the city of Los Angeles en 7 días en la ciudad de Los Ángeles than any other country on earth in 6 months. que en cualquier otro país del mundo durante 6 meses. Think about it. Piensen sobre esto. In 1 week, En una semana more religious broadcasting in that city hay más producción religiosa en esa ciudad than there is in Peru in 6 months. que lo que hay en Perú en 6 meses. It comes through your mail, Y viene a través del correo. bumper stickers, Ahora calcomanías de carros, radio, television. radio, televisión. But there's absolutely no restraint on the evil. Pero no hay absolutamente ninguna restricción al mal. That tells you what's going on isn't the truth. Eso te dice que lo que está sucediendo ahora no es verdadero. It's a religious Trojan horse. Es un caballo de Troya It's a religioso. mechanical thing. Es algo mecánico. It marches around walls that don't fall. Marcha alrededor de muros que nunca caen. Talks about a faith it really doesn't possess. Habla sobre una fe que en realidad no posee. But there's a remnant out there. Pero hay un remanente ahí. God is dealing with their hearts. Dios está tratando con esos There corazones. will be a church in this end. Habrá una iglesia en este último tiempo. 53% of all marriages end in divorce. 53% de todos los matrimonios terminan en divorcio. In America, we abort 3 million babies a year. En Estados Unidos matamos 3 millones de niños por año. Drug addiction reach into the grammar school. La drogadicción llega a la escuela primaria. Violent crime is on the rise, Los crímenes violentos están en su aumento and the age of the offender is getting lower all the time. y la edad de ese asesino cada vez es menor. The demon-possessed stalk our streets, Los poseídos por demonios llenan nuestras calles and it's time we laid the blame where it belongs. y es tiempo de echarle la culpa a quien pertenece. That's right at the doorstep of that Y church eso es exactamente en la puerta de la iglesia, that is misrepresenting God. que está representando mal a Dios. Let the church be the church. Que la iglesia sea la iglesia, Let the Spirit of God flow out of that que el church, Espíritu de Dios fluya de esa and iglesia it will produce a restraint on the y society. producirá una restricción en la sociedad. Now, if we are to see revival, Ahora bien, si nosotros vamos a ver avivamiento, then we're going to be forced to stand for truth. entonces vamos a tener que ser forzados a estar de pie por la verdad. And to stand for truth Y para estar de pie por la verdad, automatically puts me against the lie el estar a favor de la verdad automáticamente me pone en contra de la mentira that affords the world a cheap covering for its grace. que ofrece What sin? al mundo una cobertura barata por su pecado. A lie that offers salvation without repentance. Una mentira que ofrece salvación sin arrepentimiento. And no real desire to be delivered from sin. Y ningún deseo verdadero de ser librado del pecado. I know preachers who drink. Yo conozco predicadores que beben. To them, there's nothing wrong with drinking. Para ellos no hay nada malo en beber. But Paul said, how can we, Pablo who are dijo, dead to sin, pero Pablo dijo, ¿cómo nosotros que hemos muerto al pecado, live any longer therein? aún sigamos viviendo en él?
viviendo en Él. But when you speak out against such, Pero cuando tú hablas en contra de estas cosas, you'll discover this is not the most popular message. ustedes van a descubrir que este no es el mensaje más popular. The crowds are not running there. Las multitudes no están corriendo ahí, But when you put the cross where it belongs, pero cuando tú pones la cruz donde pertenece, then the crowd thins out. entonces la multitud empieza a disminuir. But if we are to have the power of God, Pero si nosotros vamos a tener el poder de Dios, and if we're going to demonstrate Christ alive y si nosotros vamos a demostrar a Cristo vivo and bring deliverance to the people, y traer liberación al pueblo, then we must return back to a Bible-based teaching. entonces tenemos que regresar a una enseñanza basada en la Biblia. You cannot live like the devil Tú no puedes vivir como el diablo and have the presence of God. y aún así tener la presencia de Dios. So we'll have to come back Así que vamos a tener que volver to the Bible base. al fundamento The bíblico. first step toward apostasy El primer paso hacia la apostasía is a rejection of biblical authority, es el rechazo de la autoridad bíblica, because that automatically leads you into a place of neutrality. porque esto automáticamente nos lleva a un lugar de neutralismo o neutralidad. When you do away with the absolutes, Cuando uno se deshace ya de los absolutos, then my thinking is as near right as yours. entonces pensamos, bueno, mi forma de pensar es bien parecida a la tuya. So when you reject biblical authority, Así que cuando tú rechazas la autoridad bíblica, then all you have is man's opinion. entonces todo lo que ustedes tienen ahora es la opinión de un hombre. And then your own grounds that are neutral, Y entonces entras a las tierras que son neutrales, which ultimately lead to the compromise. que eventualmente nos llevan a ceder. Now, cheap grace Ahora bien, la gracia barata amounts to a denial of the living Word of God. se aumenta en llega a ser una negación de la palabra de Dios. That is a denial of the incarnation of Christ. Esto quiere decir una negación de la encarnación de Cristo. It denies that He's really come in the flesh. Niega que en realidad es venido en carne. That's Antichrist. Eso es el anticristo. Because if I believe He really lives in me, Porque si yo creo que Él en realidad vive en mí, then I must believe in holiness. entonces yo tengo que creer en la santidad. Christ living in me, Cristo viviendo en mí, He who is all holy, aquel que es todo santo, He is total righteousness, Él es todo justicia. then I must believe in holiness. Entonces yo debo creer en santidad. But this cheap grace we have, Pero esta gracia barata que that tenemos, is a cheap covering for the sins of que es man, una cobertura barata para los pecados del hombre, is an outright denial of the incarnation of Christ. es una negación abierta a la encarnación de Cristo. So according to the Word of God, Así que de acuerdo a la palabra de Dios, it is Antichrist. es anticristo. Cheap grace La gracia barata means the justification of sin significa una justificación del pecado, without the justification of the sinner. sin la justificación del pecador. Calvinism does that. El calvinismo hace esto. Calvinism changes the nature of sin. El calvinismo cambia la naturaleza del pecado, But the grace of God pero la gracia de Dios changes the nature of the sinner. cambia la naturaleza del pecador. You can't justify sin Ustedes no pueden justificar el pecado without justifying the sinner. sin justificar al pecador. Cheap grace is not the kind of forgiveness of sin La gracia barata no es el tipo de perdón de pecado which frees a man from the toils of sin. que quita al hombre que quita al hombre de la paga del pecado. If you just look about you Si ustedes simplemente miran alrededor de at the ustedes people who claim to be forgiven, who A esa- claim to be saved, a esa gente que dice ser salva, nothing has changed. nada ha cambiado en ellos, And a faith that does not change you y una fe que no te puede cambiar means nothing to you or God. no significa nada ni para ti ni para Dios. A religion that you can practice Una religión que tú puedas practicar without being changed sin ser transformado is worthless. es inútil. Don't matter how hard you work at it. No importa cuánto te esfuerces en esto. You may climb that hill 10 times a day. Tú puedes subir esa montaña 10 veces al día. But if you're still an adulterer, not idolater when you come down, Pero si tú sigues siendo un adúltero y un fornicario cuando tú bajas, then you wasted your time. has desperdiciado tu tiempo. A religion that doesn't change you, Una religión que no te puede cambiar, that you can practice que tú puedes practicar without a new spirit, sin un nuevo espíritu, is useless to God. es inservible para Dios. Only the Word of God Solo la palabra de Dios is sharp enough es lo suficientemente filuda to cut through the soul and touch the spirit.
cortantes lo suficiente como para penetrar el alma hasta el espíritu. Until that happens, Y hasta que esto no suceda, then man remains the same. entonces el hombre seguirá siendo el mismo. Paul writing in Hebrews 4:12, Pablo escribiendo en Hebreos 4:12, the word of God is quick. la palabra de Dios es viva. That means it's alive. Eso significa que tiene vida, It's powerful, sharper than a two-edged sword, poderosa y filuda y cortante, dividing asunder más cortante que toda the soul espada de dos and filos, spirit, que divide y penetra joints and marrow, hasta penetrar y partir and is a discerner of the thought and the intent of the heart. el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. The Bible says in the book of Psalms La Biblia dice en el libro de los Salmos that God spoke que Dios habló and the earth melted. y la tierra se derritió. Now, when God can speak, Ahora bien, cuando Dios puede when hablar, He finds that disciple, that man, that woman, cuando Él encuentra a ese discípulo, ese hombre, esa who mujer, is not afraid que no tiene miedo and has the courage to y be, tiene la valentía de ser and will wait to hear what God is saying, y va a esperar oír lo que Dios quiere decir, the earth will melt when that disciple speaks. la tierra se va a derretir cuando ese discípulo hable. This earth right here, Esta tierra acá, this flesh, it stands against God. esta carne que está en contra de Dios, It will wither in the presence se va a deshacer en la of presencia that voice that speaks for God. de esa voz que habla por Dios. This is the truth that must be projected. Esta es la verdad que tiene que ser proyectada. We must be courageous. Debemos de ser valientes. We must stand up and speak, Debemos estar de pie y hablar, for only there is the answer to God. porque solo entonces ahí está la respuesta de Dios. Now, cheap grace Ahora bien, la gracia barata is preaching forgiveness without repentance. es predicar el perdón sin el arrepentimiento. They just say, just accept Jesus as your personal Savior. Dicen, bueno, simplemente acepta a Jesús como tu Salvador personal. There is no such a line in this Bible. No existe tal mentira en esta Biblia. There is no forgiveness without repentance. No hay perdón sin arrepentimiento. You must turn from what you are to Christ. Tú tienes que voltearte de donde tú estás a Cristo. You cannot add Christ to what you are. Tú no puedes agregar a Cristo a lo que tú eres. But that's the gospel that's being preached. Pero ese es el evangelio que está siendo predicado. The movie stars Las estrellas de cine adds Christ to his sensual life. agregan a Cristo a su vida sensual. The politician Los políticos just adds Christ to his life. simplemente agregan Cristo a su vida. No change, no turning. No hay cambio, no hay tornarse. Just come in here, God loves you, Solo entra acá, Dios te ama, and add Jesus to whatever you are. y agrega a Cristo a lo que sea que tú seas. But when John the Baptist, that strange preacher of the wilderness, Pero cuando Juan el Bautista, ese predicador raro del desierto, came preaching his message of repentance, vino predicando su mensaje del arrepentimiento, he turned the banks of Jordan into the front streets of the él world. tornó las orillas del Jordán en la calle principal del mundo. Men came from everywhere to hear Los this hombres venían de todo lugar para oír a este hombre, clothed in camel's hair, vestido con piel de camello, with a diet of locusts and wild honey. con estas langostas y esta miel salvaje. John stepped out of that wilderness, Juan se paró y salió de ese desierto, proclaiming that you must repent. proclamando que ustedes tienen que arrepentirse. Repent, said John, Arrepentíos, decía for Juan, the kingdom of heaven is at hand. porque el reino de los cielos se ha acercado. And men began to question, Y los hombres empezaban a what cuestionar, must I do to be saved? a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? The Baptist minced no words. He El, didn't play with words. Juan el Bautista no jugaba con palabras, He spoke into men's lives as they were. él hablaba a la vida de los hombres como ellos eran. To the Roman soldier, he said, Al soldado romano él le dijo, be content with your wages conténtate con tu paga and treat every man justly. y trata justamente a todo hombre. To the tax collector, John said, A ese que recolectaba impuestos él decía, exact no more than is lawful. no pidas más de lo que es legal. To the religious man, John said, Al religioso Juan le decía, O generation of vipers, oh generación de víboras, who has warned you to flee from the wrath? ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bring forth fruit meet for repentance. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. King Herod sitting out in the crowd El rey Herodes ahí también dentro de la multitud, in that gold-bottomed chariot listened to this man en of the desert. en ese gran carruaje de oro, escuchaba también a este hombre. Evidently asked the same question. Y evidentemente también hizo la misma pregunta. What about the king, John? ¿Qué acerca del rey, Juan? John loaded that rapid-firing gospel gun
Juan otra vez cargó su pistola, su revólver del Evangelio with the seventh commandment. con el séptimo mandamiento. Not lawful for you to have your brother's wife. No es lícito que tú tengas la mujer de tu hermano. It cost him his life, Y le costó la vida. but he was a man of principle. Pero él era un hombre de principio. He was a courageous man. Él era un hombre valiente. He spoke the truth, Él hablaba la verdad. and he must be ready to give an answer. Y él tenía que estar listo para dar una respuesta. That answer must be the Word of God. Y esa respuesta tiene que ser la palabra de Dios. There is no Christianity apart from the Word of God. No existe cristianismo fuera de la palabra de Dios. Men dream and fabricate things, Los hombres sueñan y fabrican cosas. but it's only the Bible is the truth of God. Pero solamente la Biblia es la verdad de Dios. As Christianity spread in those early days, Mientras el cristianismo se esparcía en aquellos días, the church became more secularized. la iglesia se convirtió en algo más secularizado. And the realization of the costliness of the grace of God Y al darse cuenta del costo de la gracia de Dios, faded and was lost. esto se perdió y fue oscurecido. Now, the world never accepts Christianity Ahora bien, el mundo nunca acepta el cristianismo until it's lost that which is real. hasta que se pierda aquello que es real. Now, the religion that Constantine embraced Ahora bien, la religión que Constantino acogió was not the religion of that upper room. no fue la religión de ese aposento It had alto. already gone through the changes. Ya había ido a través de todos estos It's a cambios. dead, formal, creedal religion. Era una religión muerta, formal, And there's no life. y no había vida. This is what happened all in every civilization. Esto es lo que sucedía en todas las civilizaciones. That's the reason when you read back through history, Esa es la razón por la cual cuando ustedes pueden leer la historia, that every civilization ended with a perverted spirit. toda civilización terminó con un espíritu pervertido. Men changed the truth of God Los into hombres a lie. cambiaron la verdad de Dios a una mentira. And when the pulpit perverted the truth, Y cuando el púlpito pervertió la verdad, then that homosexual spirit showed up in the street. entonces ese espíritu homosexual apareció en las calles. God don't judge nations for homosexuality. Dios no va a juzgar las naciones por el homosexualismo. That is the judgment of God Eso ya es el juicio de Dios upon a people that changed the truth of God to a lie. sobre un pueblo que cambió la verdad de Dios en una mentira. The costliness of grace begins to be lost at the end of an age. El valor de esta gracia empieza a perderse al final de la edad. And the image of God is perverted. Y la imagen de Dios es pervertida. God is misrepresented in the institution that calls itself the church. Dios está mal representado en esa institución que se llama a sí misma la iglesia. In such times, the world becomes Christianized En aquellos tiempos, el mundo se empieza a cristianizar and grace become common property. y la gracia se hace una propiedad común. This is what we see in the beginning all the way up into what we call the Dark Ages. Eso es lo que vemos en el comienzo y durante todo este tiempo hasta la edad oscura. It's a strange thing Es algo extraño that the darkest age the world has known since Christ que la edad más oscura que el mundo conoció desde que vino Cristo was a time when the church controlled things. era aquel tiempo en el cual la iglesia controlaba todo. But as the costliness of grace faded, Pero como esta apreciación del costo de la gracia falló, then the world was Christianized, el mundo se cristianizó. and it is during this time Y es durante este tiempo when the Reformation came que vino la reforma, that God raised up Martin Luther que Dios levantó a Martín Lutero to restore the gospel of pure grace. para restaurar el evangelio de la pura gracia. He was a monk, Él era un monje and I think all in the plan of God. y yo creo que todo esto estaba en el plan de Dios. God had to teach him. Dios tenía que enseñarle. He was a part of the system. Él era parte del sistema. He left everything to follow Christ. Él dejó todo para seguir a Cristo. But God shattered his hopes. Pero Dios ensombreció sus esperanzas. God showed Luther Dios le mostró a Lutero that the following of Christ que el seguir a Cristo is not the achievement or merit of a select few, no es el logro o el mérito de unos pocos escogidos, but the divine command to all Christians sino es el mandato
mandato divino a todos los without cristianos distinction. sin distinción. It is every man born of God Es todo hombre nacido de Dios. is to follow God. Tiene que seguir a Dios. It is that command of God that we follow Christ. Es por ese mandato que nosotros seguimos a Cristo. Now, Luther's attempt to flee the world Ahora bien, el intento de Lutero de huir del mundo turned out to be a subtle form of a love for the world. se tornó en ser una especie de amor, de una forma sutil de amor al mundo. In the cloister, En el claustro, he discovered that monkery él descubrió que los monjes was the world itself in a different form. era el mundo mismo, pero en otra forma. With the world then crashing on monkery, Con the world of monkery crashing in on him, con este mundo del monasterio aplastándose sobre él, Luther laid hold of grace. Lutero se agarró de la gracia. The grace which gave itself to him was a costly grace. La gracia que fue entregada a él fue una gracia muy costosa. It shattered his entire existence. Destruyó toda su existencia. With the commandment of Jesus must be accorded perfect obedience El mandato de Jesús tiene que estar de acuerdo a la perfecta obediencia in our daily life and vocation. en nuestra vida diaria y vocación. You don't hide from the world Ustedes no se esconden del mundo and go through the rituals of religion. y se van a los rituales de la religión. You confront them on Main Street of the world Ustedes los confrontan a ellos en las calles principales del mundo. as a godly, holy person. Como una persona santa de Dios, You live right tú vives in correctamente the midst of en medio de a crooked and perverse generation. una generación perversa y maligna. Christianity is not a thing of environment. El cristianismo no es algo del medio ambiente, It is in us. está en nosotros. It is on the main street of the world Está en las calles principales del mundo. that we demonstrate this Christian life. Ahí es donde demostramos esta vida cristiana. The conflict between the life of the Christian El conflicto entre la vida del cristiano and the life of the world y la vida del mundo is thrown into its sharpest relief. se lleva a su alivio más agudo, It is a hand-to-hand combat se convierte en una batalla mano a mano between Christ and the world. entre Cristo y el mundo. It is totally incompatible. Es totalmente incompatible. But now, as in Luther's day, Pero ahora, como en los días de Lutero, the justification of the sinner la justificación del pecador in the world has degenerated en el mundo se ha degenerado to the justification of sin and the world. a la justificación del pecado y del mundo. Sad to say, Es triste decirlo, but the Pentecostalists fell for the trap. pero también Pentecostés, en la iglesia Pentecostés ha caído en la trampa. Men confess Christ Los hombres confiesan a and Cristo continue to live as usual. y continúan viviendo como nada, como si nada hubiera pasado. Men are now saved by formula, Los hombres ahora son salvos a través de una fórmula, by preacher's handshake, a través de darle la mano al by predicador, water baptism. a través del bautismo de agua. We now have a Pentecost without a Calvary. Ahora tenemos Pentecostés sin Calvario. People talk in tongues who've not been born again. La gente que no ha nacido de nuevo habla en lenguas. Somebody taught them what to say. Alguien les enseñó cómo hacerlo. It's the most popular thing Es today. lo más popular ahora. If we are to be disciples of Christ, Si nosotros debemos ser discípulos de Cristo, we have to stand against that tide. tenemos que estar de pie en contra de esta No marea. matter how popular it might be, No importa cuán popular sea. there's more to the baptism of the Holy Ghost Existe más en el bautismo del Espíritu than the Santo prayer language. que un lenguaje de oración. Tongues are the results of the Holy Spirit. Las lenguas son el resultado del Espíritu Santo. You can speak in a man-made tongue without the Holy Ghost. Tú puedes hablar en una lengua hecha por el hombre sin el Espíritu Santo, You cannot receive the real Holy Ghost. pero tú no puedes recibir al verdadero Espíritu And not Santo speak in tongues. y no hablar en lenguas. The miracle is not that I spoke in El tongues. milagro no es que yo hable en lenguas. The miracle is God give me something to say. El milagro es que Dios me dio algo para decir. They spake as the Spirit gave them utterance. Ellos hablaron mientras como el Espíritu les daba que hablasen. The mark of a disciple is courage. La evidencia del discípulo es la valentía, The courage of conviction. la valentía de la convicción. A conviction that we speak the truth as it is in Christ Una convicción que consiste en hablar la verdad como lo es en Cristo and live that truth at all y times. vivir esa verdad en todo tiempo. We're not here to make converts. No estamos aquí para ser We're convertidos. here to make disciples. Estamos aquí para ser discípulos. He said we're to go into all the world Él dijo que teníamos que ir a todo el mundo and disciple the nations. y discipular a las naciones. You can make converts, you can
make converts do almost anything. Ustedes pueden convertir casi cualquier cosa, But a disciple is a learner. pero un discípulo es un aprendiz. He learns, then he puts into practice what he learned. Él aprende y luego pone en práctica lo que aprendió. It's a thing of the heart. Es algo del corazón. He not only knows holiness of the Word of God, Él no solo conoce la santidad de la palabra de Dios, but he lives holiness in the marketplace of this world. sino que vive esta santidad en el mercado de este mundo. He knows truth. Él conoce la verdad He stands for truth. y está de pie por la verdad. It takes great courage to do that. Y se necesita gran valentía para hacer esto. The world today El mundo de hoy is almost bankrupt Está- of such human beings. está casi en bancarrota de estos seres humanos. God give us the courage of conviction Dios nos da una valentía de la convicción to be what he wants us to be. para hacer lo que Él quiere que seamos. Let's stand together. Vamos a ponernos de pie todos Just juntos. thank the Lord for the privilege of his Y word. vamos a agradecer al Señor por el privilegio de su palabra. Oh, just thank Jesus Solo agradécele a Jesús for the privilege of being in this house. por el discípulo de estar aquí en su casa. Father, we're so thankful today Estamos agradecidos a ti, that we Señor, can come and study the word of God. que podemos venir y estudiar la palabra de Dios. Bless it richly to our hearts. Bendícela, Señor, ricamente en nuestros corazones. From this place, Y desde este lugar, let us go to proclaim the truth que vayamos a proclamar la verdad and to be the truth. y ser la verdad. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Again to this throne of grace.